Bueno, buenas tardes. Yo soy el relator del grupo del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas. Con respecto a las consignas, con respecto a la primera, ¿cuáles son las principales condiciones políticas, administrativas y pedagógicas que deben tomarse en cuenta para lograr una transformación curricular que implique un cambio de paradigma de la educación médica que incorpore la atención primaria de la salud como eje sustantivo? Bueno, lo que llegamos a consensuar en el grupo como condición política, fundamentalmente hablamos de una rectoría en políticas de salud que hoy no tendríamos o no tenemos en forma general. Con respecto a la política, también otro defecto, otra falencia que vemos es la fragmentación en las políticas de salud y la fragmentación que viene con respecto a lo que es nación, provincia y municipios. Esa fragmentación afecta a todo, o sea, cada uno percibimos el sistema de salud desde un nivel o escalón distinto. Con respecto a lo pedagógico, también tenemos fragmentación con respecto a lo que son tenemos fragmentación interna, ya que la mayoría de los docentes están habituados más o ven su conducta pedagógica más desde el segundo nivel. Por lo tanto, tenemos una fragmentación entre lo que es primer nivel y segundo nivel de atención, y una fragmentación externa, dado que no todas las unidades académicas poseen docentes integrados en terreno, vale decir, en los centros de atención primaria de salud. Y con respecto a lo administrativo, quizás la menos importante, pero la carga, por ejemplo, uno de los problemas que se charló en la mesa es que no hay reconocimiento de la carga horaria, o sea, la carga, primero reconocer la carga horaria, segundo, la paga de esa carga horaria, su reconocimiento académico y económico, que no lo tiene. Bueno, el punto 2, ¿ha realizado su institución algún intento en esa dirección? Comente qué estrategias ha utilizado para avanzar en el cambio. Bueno, yo voy a enumerar algunas de las estrategias que charlamos o que consensuamos que se vienen haciendo desde nuestras unidades académicas. Convenio con las instituciones, vale decir, los convenios pueden ser de la facultad o de la escuela de medicina con las instituciones políticas. Participación en la mesa de discusión de políticas de salud. Trabajos de extensión, trabajos de voluntariado, oferta de posgrados que involucren al equipo de salud del grado con orientación hacia la atención primaria de la salud. Trabajos de campo y trabajos de investigación donde se vea prevalencia de factores de riesgo o trabajos sobre modos, condiciones y estilos de vida. Desarrollo de proyectos de investigación que se vinculen con los centros de atención primaria de la salud. Ese sería el punto 2. El punto 3, ¿cuáles han sido las dificultades y los retos para avanzar en la implementación de los cambios definidos? La primera dificultad es la persistencia y resistencia del viejo paradigma en la educación médica. Otros, la fragmentación y la falta de continuidad política en salud. Y una propuesta sería fortalecer la rectoría para la atención primaria en forma conjunta para educación y para salud. Vale decir, este divorcio que hay entre las instituciones de salud, en nuestro país por lo menos, entre las instituciones de salud y las instituciones de educación, deberían ir juntos en una rectoría orientada hacia la atención primaria. Vale decir que si desde los sistemas de salud se está apuntando hacia la atención primaria, o si desde lo educativo estamos tratando de formar un médico orientado a la atención primaria, los recursos devenidos de las políticas de salud también deberían ir hacia la atención primaria. Eso es un poco lo que quisimos expresar en este punto. Finalmente, el punto 4, ¿cuáles son las necesidades fundamentales identificadas para realizar este cambio?
y nosotros allí pusimos integración y concertación entre las distintas jurisdicciones, con las universidades como facilitadores de esta integración y concertación. Cuando hablamos de integración y concertación, hablamos de los ministerios de salud y de educación, siendo la universidad un factor facilitador. Éramos el grupo nororiental, ahí en aquella parte del salón. Okay. El grupo fue interesante porque geográficamente en realidad venimos de varios países. Tenemos participantes de Brasil, de Colombia, de Perú, de aquí de Argentina, y yo que vengo de Guatemala, y no sé si me paso, yo creo que ahí estamos todos. Y entonces eso fue interesante porque son diferentes experiencias y todo. Pero tal vez en la primera pregunta, que es la más larga, hay varios aspectos que se consideran como condiciones que deben tomarse en cuenta para la transformación curricular. La primera es la articulación con los servicios de salud, considerando sobre todo que la responsabilidad de la salud es del Estado, y nosotros como entidades formadoras de personal de salud vamos a contribuir a esto y probablemente podemos definir en alguna medida el futuro. Segundo, la comunidad debe ser importante en todo el proceso de gestión y cambio. Aquí es de tener en cuenta que depende cómo defina uno la comunidad y la participación comunitaria, porque hubo ejemplos ahí de comunidades en donde se ha trabajado atención primaria en lugares donde quien mandaban eran los carteles de drogas o los distribuidores de drogas, y que había que negociar con ellos la forma de poder entrar y poder llegar a trabajar y hacer atención primaria en niños, etcétera, ¿no? Entonces, pero de alguna manera la comunidad tiene que estar ahí, sobre todo la comunidad idealmente debiera de definir, como el grupo de Sherwood nos mostraba en la mañana, la parte de hacia dónde y qué es lo que se quiere que el médico y el profesional de salud haga. En tercer lugar, es necesario promover reformas administrativo-docentes para cambiar estructuras de poder, y esto quiere decir departamentos. Eso es lo más difícil, pero allá tuvimos ejemplo, como vamos a ver, de escuelas que recién arrancaron, y entonces fue muy fácil implementar esto porque no había departamentos e intereses que se opusieran a esto, versus universidades grandes con cientos de años de historia, en donde no se puede cambiar mucho porque cada departamento tiene un poder tremendo y en realidad lo hace muy difícil. Sería importante enlistar fuerzas externas que impulsen el cambio. Esto puede ser desde la presión comunitaria, para definir hacia dónde debe de ir la participación del médico y del estudiante en el trabajo comunitario, organismos internacionales, en el caso de OPS, y trabajar esto de atención primaria y cómo debe de impulsarse, y habrá que definir si hay algún otro, ¿verdad? Si uno pudiera hacer que las agencias acreditadoras pusieran en alguna medida un peso en la parte de atención comunitaria para acreditar carreras, eso ya sería un gran paso hacia forzar a que esto sea importante en los PENSA de estudios. Tiene que haber un enfoque multidisciplinar al construir el pensum y también el rol de los estudiantes y de los profesionales antes y durante y después del inicio de actividades de atención primaria. El proceso de admisión debe de ser definido hacia esto, y se considera que en general debiera de incluir una entrevista y no solo un examen escrito, porque el examen escrito deja de lado capacidades muy importantes para quien vaya a hacer atención primaria de buen nivel. Deben promoverse espacios de reflexión y de acompañamiento al estudiante. No se trata de que en atención primaria vamos a enviar al estudiante a hacer algo en la comunidad sin ningún acompañamiento, sino tiene que haber un acompañamiento permanente en donde haya miembros incluso de la sociedad o de la comunidad que participen periódicamente en la discusión de los logros y hacia dónde debe ir esto. Esto puede ser como una puesta en común, que es un mecanismo que tienen en Colombia. Nosotros usamos el mecanismo de sala situacional simplemente porque la sala situacional existe ya en los servicios de salud del país, pero aquí la ampliamos con una sala situacional en donde se discute con la comunidad qué es lo que se está haciendo, y entonces la comunidad puede opinar acerca de qué es lo que se quiere hacer, y eso se hace en un fin de semana porque entre semana toda la gente anda trabajando y no asiste a estas cosas. En cuanto a la segunda pregunta de intentos en esa dirección, pues aparte digamos, hay una experiencia interesante de Brasil, en donde
una decana, como no tenían el espacio para poder empezar a hacer atención primaria, pero tenían 3 meses de vacaciones al año, tomó un mes de vacaciones, sin quitarle tiempo a las clases de ningún departamento, pero tomó un mes de vacaciones para empezar a hacer actividades electivas, y uno de los electivos era hacer trabajo comunitario de atención primaria, que se hizo atractivo. Muchos estudiantes participaron y eventualmente se volvió en algo fijo, que fue como la línea de entrada para poder hacer atención primaria. Un tiempo que de otra manera no se hubiera conseguido dentro del espacio del pensum de estudios, porque nadie iba a ceder ni una hora del tiempo que tenía asignado su respectivo departamento. Entonces, eso nos pareció que era un ejemplo interesante. Tenemos el ejemplo de 3 escuelas en Perú, Colombia y la mía, en donde se trabajó desde cero y se armó un pensum hacia donde uno quería, y la verdad es de que los resultados, pues, ha sido más fácil llegar a lo que hemos llegado porque no teníamos que luchar con esas estructuras de poder que existían. Se habló en algunas escuelas se trabaja con núcleos temáticos o con unidades integradas o áreas de trabajo, en lugar de trabajar cursos disciplinares como tradicionalmente se hace. Es algo que se ha explorado en algunos lugares. Okay. En cuanto a la tercera pregunta de dificultades y retos, uno de los problemas a veces se vuelve en dónde ir a hacer APS, ¿verdad? Y cómo poder implementarla, dado que localmente hay problemas. El caso de los narcotraficantes que se mencionó, ¿verdad? De que hubo que negociar con ellos para poder entrar a trabajar en un par de situaciones. Luego, la otra cosa difícil es el cambiar modelos y tener alguna manera de escuchar hacia dónde quiere la comunidad que vaya al trabajo de los estudiantes, ¿verdad? Y en dónde se puede ser más efectivo. Eso tiene que haber un mecanismo que no siempre está ahí, y de alguna manera hay que ver de qué manera se arma, ¿verdad? Y en el caso de Brasil, pues ha sido interesante que ellos han asumido el trabajo de distritos de salud, en donde el ministerio el gobierno municipal, local o nacional o federal les pasa una cantidad para gestionar todo el trabajo de un área o espacio geográfico específico. Y no solo decir van a llegar a trabajar ahí, sino ellos son todos los responsables de todo, porque le están recibiendo los recursos para ello. En cuanto a la cuarta pregunta de necesidades fundamentales identificadas, la parte de articulación con los servicios y sistemas de salud es mandatoria, ¿verdad? Si no existe una dirección colegiada o una rectoría franca, se hace más difícil, y eso en nuestros países es frecuente que no ocurra. La capacitación, no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino capacitación a los docentes en esto, y también a líderes comunitarios que puedan ser interlocutores válidos que permitan el realizar atención primaria, es un factor importante. Y otra cosa que se considera que es una necesidad fundamental es, para poder implementar estos programas es necesario tener un mecanismo prolongado y serio de socialización y de consenso antes de llegar a implementarlo, como se ha hecho en el caso de Brasil, en donde fueron varios años de trabajo para llegar a montar lo que se está haciendo. Gracias. Bueno, pasamos entonces al otro grupo. So I'm going to speak in English. Yes. So if they're the Northeast group, I think we're the Southeast group over in this table. My apologies to my group if I don't adequately reflect the entire discussion. So with regards to the first question, the conditions necessary to consider for this PHC transition, Please. we thought that there are many considerations, but the political will is probably one of the more important components. Political will in many respects, including the control of the purse strings, and the priorities are controlled by the financial incentives. And so
the political will to make these changes to the PHC is at many levels incredibly important. There's also some very important administrative components. For example, faculty compensation really shouldn't be dependent on clinical productivity, because that will tend to take focus away from the education and more towards the clinical issues. So the administrative will must be present to some extent, and probably more importantly, there has to be longevity in this leadership, and so that's an important condition. We have several institutions among our table, a couple of which have been in existence for a long time and have been focused on social determinants and primary health care. A couple of others in Northern Ontario and Florida International University, for example, that started off with the focus from the very beginning. Also a couple of other institutions that have really transitioned from an existing traditional institution more towards a patient-centered or a primary care-based focus. And so we have a lot of experience within our group and discussion. So that really then speaks towards how our institutions moved in this direction. Again, I think the discussion was that it's important to have the right people at the table, both in terms of leadership, hiring the deans and the presidents of the institutions that have that vision is incredibly important, because they will have to deal with some of the resistance to change, which is frequently very difficult. So there's also some issues in transitioning within established institutions. You need some degree of leadership that allows for change to take place, even if they're not the drivers of this leadership or of this change. Another comment about the movement of the institutions in the direction of PHC is the importance of community presence even before students ever hit the ground. The institution can have a presence within the community and be developing that type of community input, whether it's an advisory committee or some ongoing input from the community. The difficulties and challenges have been mentioned here. In addition, just want to mention one observation that there is a risk for the mission slipping back towards the norm, especially when you have a innovative type of a program. So again, goes back to the importance of that consistent long-term leadership of the visionary. There's always skepticism that this change will work, and the turnover in leadership. There's a lot of success, mostly in the institutions where the leadership has been around for a long period of time. And so some of the fundamental needs identified to affect these changes, we can't talk enough about the importance of the consistent leadership with longevity, someone with vision. You have faculty needs, including the development of the non-traditional faculty. One of the very interesting things that was done in Northern Ontario is the use of faculty without differentiation between
the traditional tenure track faculty, clinical faculty, volunteer faculty, adjunct faculty, faculty, and that really acknowledges the value placed on the community input and the community faculty. So that's one of the really important needs. There was also a very interesting comment about community faculty who did not necessarily see themselves as having necessarily what it takes to be faculty, and the recognition that indeed they do, and so that becomes part of that faculty development, and the importance of that. Also, the students living within the community is also another important component. The mission is the answer was an interesting quote. You need to have some perseverance, and in some ways outlive any detractors that you might have. Community engagement in planning and on an ongoing basis is key. And then the cultural and linguistic recognition of the value and the importance of this in our unique situations. So I think that's it. La conclusión final es que jugamos como los holandeses al fútbol total, entonces no tenemos nuestras preguntas una a una, sino todas. Juntas. Así que no voy a ir una por una, sino voy a hacer la presentación del conjunto que platicamos. Y ustedes perdonarán que les cuente cosas personales, pero la mesa me hizo acordarme de mi abuelita. Cuando yo me quejaba de que tenía que hacer algo y no quería, ponía, como siempre, todos los pretextos, y entonces mi abuela me decía: esos son los bueyes que tienes para arar. ¿Vas a arar o no? Y digo eso porque la primera pregunta nos provocó un poco esa sensación. ¿Cuáles son las condiciones, etcétera? Las condiciones son las que están. Entonces, aramos o oramos. Como dije que fue un poco el fútbol total, también fue un ir y venir por toda la cancha. Entonces, trato de sintetizar lo que platicamos, y me temo que ahí voy a traicionar un poco la riqueza de lo que se dijo en este grupo, y ahí ustedes me van a perdonar. Acuérdense de mi abuelita en todo caso, si quieren. Bien, yo pienso que el asunto de las condiciones y lo que derivan las siguientes preguntas en mi equipo se puede centrar en dos puntos y algunas derivaciones. El primero, que tiene que ver con las condiciones, diría lo que englobamos como las condiciones que llamamos políticas, la voluntad política, pero también entonces ahí aparece como la voluntad de hacer y el derecho a hacer. En la presentación de la mañana decíamos esto de la APS, la primera cosa que recupera es el derecho a la salud. Y decíamos un poco en la mesa, el problema de los derechos es muy complejo si quieren, pero también muy simple. De este lado de lo simple uno dice los derechos se ejercen, punto. ¿A quién le vas a pedir permiso? No siempre tenemos las condiciones, no siempre tenemos las posibilidades, pero entonces hay que crearlas, hay que trabajar por abrir los espacios, hay que trabajar por crear el escenario, los actores que permitan la interacción, que permitan los acercamientos y que permitan entonces hacer posible la irrupción de la atención primaria, la educación médica y este proyecto que hoy
se empezó a platicar desde en la mañana. Entonces yo recojo de la mesa que este es un punto nodal para nosotros, el de la capacidad que como universidades, como facultades, como escuelas tenemos para crear las condiciones para caminar en esta dirección. Algunos tienen condiciones más o menos favorables probablemente, pero muchos otros no las tenemos. Y entonces hay que remar contra esas condiciones que no tenemos, que hay que construir. Se habló de algunas alianzas, se habló de la necesidad de crear alianzas, pero también de crear las condiciones para que todo el mundo se sienta incluido, que todo el mundo se sienta llamado, incluso aquellos que parecen más renuentes a una idea como la que acá se ha expuesto. Y ese es un reto también, cómo podemos trabajar en esta construcción de este discurso y este modo de hacer las cosas donde todo el mundo encuentre cabida, encuentre su espacio. Se habló en ese sentido entonces de buscar, por ejemplo, alianzas, desde luego con la parte asistencial, con las instituciones que son las encargadas de la salud en nuestros distintos países, pero también de otros actores. Por ejemplo, lo que llamamos las comunidades, las personas, los grupos organizados de la sociedad, las ONGs, toda esta gente que puede hacer una labor importante de contrapeso de estas resistencias que de repente tenemos, que puede crear un papel muy importante, protagónico en este mover conciencias y en crear estas condiciones de alianza. Y aprovechar al máximo posible la capacidad que esto nos puede dar. El trabajo colaborativo. Otro de los elementos que se mencionaron acá en esta idea de construir la voluntad política es el trabajo colaborativo. Decía alguno de los compañeros de la mesa, explotar al máximo las capacidades, las condiciones de los distintos actores que se están moviendo ahí. Y en eso decía que quizás eso algo que todo el mundo podemos decir, pero decía ahí lo importante es cómo aprovechamos, cómo tomamos liderazgo como universidades, como escuelas, en ese sentido de empujar esas capacidades de estos distintos actores. Alguien mencionaba en esta línea la autonomía que tenemos como universidades. Parece entonces se vuelve nuevamente un asunto vital, un asunto estratégico. Tenemos que movilizar esa capacidad que nos dan nuestras autonomías. Y entonces vuelve a tener un escenario, un papel preponderante el asunto de que estoy mencionando ahora de la autonomía de nuestras universidades. Hay otro plano, junto a de las voluntades, de lo político, de ejercicio del derecho a la salud y a la educación, que es repensar la atención primaria como estrategia. Oímos en la mañana esta confusión que de repente tenemos y que permea mucho todavía de confundir atención primaria con primer nivel, atención primaria con medicina pobre para los pobres, etcétera. Entonces, vuelve a crear un plan. Si queremos empujar en este sentido, entonces se vuelve vital la discusión de la estrategia que es atención primaria. Darle ese peso, ese sentido que tiene de lo estratégico. Decía alguien ahí, porque eso significa devolverle la capacidad rectora a nuestras instituciones de salud y sacar esta política dominante que tenemos todavía de el lugar preponderante que ocupa el mercado. Poner la estrategia de atención primaria es desplazar esto en favor de volver la salud, eso, una política pública, un asunto público.
no sé si me voy a detener ahora en algunas otras cosas que son un poco más particulares. Y tal vez retome algunas de las ideas que ahora estoy diciendo de la parte estratégica, pero digamos, junto con esto aparecía el problema de las resistencias a las que me refería hace rato. Distinguimos que hay distintos niveles de resistencias, algunas que podemos llamar externas, pero también muchas que incluso son internas. Al interior de nuestras propias instituciones de pronto no está dado las condiciones, no es fácil que dentro de las propias instituciones se mueva en esta dirección los cambios curriculares, las adecuaciones, los planes de estudio. De eso se habló al final y entonces ahí se hablaba de echar mano de las herramientas que nos acerca la UPS, por ejemplo, pero también de los apoyos que tendríamos que estar buscando entre nuestras propias instituciones. Y alguien comentaba, cuando uno escucha de alguien que está teniendo dificultades, uno dice, ahí es donde me interesa, ahí es donde yo puedo volcarme, porque si yo tengo un poco más que poder hacer, entonces es una oportunidad de que nosotros fortalezcamos, empujemos, ayudemos a que estas otras instancias, otras instituciones puedan tener mejores condiciones para desarrollar sus propuestas. En esto de pensar la estrategia, una cosa que creo también importante que se dijo en la mesa, empujar la idea de atención primaria, la iniciativa de atención primaria, no debería confundirse tampoco. ¿Ya se tocó? ¿Falta mucho? No. Me apuro. Más cerca del micrófono, porque no se escucha bien el fondo. Ya. Por favor. Bueno, perdón. Lo que decía es que no habría que confundir entonces tampoco esta idea de la estrategia de atención primaria con entonces en nuestras universidades crear nuevas especialidades, formar nuevos especialistas como especialistas en atención primaria, válganmela, sino más bien en el sentido de que la formación que todos están teniendo, sean médicos internistas, sean pediatras, sean lo que sea, neurólogos, lo que sea, o médicos generales, quien sea, es porque esa formación, la formación que van a tener va a hacerse dentro de esta idea de que piensen la salud como un asunto de derecho, de equidad, de reciprocidad, de igualdad. Es que perder, no en ese otro sentido que decía de crear nuevos especialistas.